La ciudad de Coro fue fundada el 26 de junio de 1527 por Juan Martín de Ampíes, con el nombre de Santa Ana de Coro. Este pacto se rompe en 1529 con el desembarco en la ciudad del primer gobernador y capitán general Ambrosio Eringer, en representación de los banqueros alemanes, los Wesel, provenientes de Hamburgo, a quien el rey Carlos I de España le habría entregado la provincia de Venezuela para condonar su deuda con los banqueros alemanes. La provincia de Venezuela en ese entonces comprendía desde el Cabo La Vela en La Guajira hasta Marcapana, lugar muy cerca de Barcelona. Gracias a su historia, cultura y su bien conservada arquitectura, Coro fue nombrada en 1983 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, constituyéndose así en el primer sitio en Venezuela en ser declarado como tal. Un pequeño corredor entre las calles Falcón y Zamora en Coro acoge al monumento del indio Manaure. Más que una escultura labrada en cemento, es trasladarnos a una línea de tiempo de 400 años atrás. Difícilmente encontraremos en Venezuela una obra escultórica que resuma las etapas históricas precolombina, colonial, independentista, federal y la restauración andina. La etapa precolombina es la prehispánica de la tribu Caquetía, antes del proceso colonizador. En la obra se aprecian vasijas de arcilla y el chinchorro como elementos que aún hoy reflejan su cultura. La Guerra Federal inició en Coro en el año 1859. Este fue el enfrentamiento militar entre las tendencias conservadoras y liberales en la Venezuela del siglo XIX. Se considera el enfrentamiento más largo y costoso para el país después de la independencia. La oligarquía resultante se opuso a la modificación del orden social establecido. Durante la guerra, los liberales fueron conocidos como federalistas, ya que el federalismo y la autonomía provincial eran sus principales demandas. Esta guerra le dio el epónimo al Estado bajo el liderazgo del mariscal Juan Crisóstomo Falcón. Brisas del torre, verdes colinas, dulce vivir. Soy de los Andes, soy todo. El 21 de julio de 1531 se decretó la bula papal por Clemente VII. Una de las disposiciones fue la construcción de la Catedral de Coro, incluyendo la designación del primer obispo de Coro y Venezuela, don Rodrigo Bastidas. El nuevo obispo consagró a la catedral bajo la invocación de Santa Ana, de acuerdo a los deseos de la corona. Esta iglesia es la única construcción de mampostería iniciada en el siglo XVI, sentando precedentes en la construcción arquitectónica de bajareque del resto de las iglesias del país e incluso del continente. Presenta una torre con campanario al extremo derecho. La catedral no fue incluida en la lista de patrimonios de la UNESCO
por las remodelaciones posteriores a los 3 saqueos, incluyendo el incendio de Francis Crick en 1567. El 22 de junio de 1595, el pirata inglés Amyas Preston saqueó e incendió la ciudad de Coro, convirtiéndola literalmente en cenizas. Las robustas paredes de la catedral, entonces en construcción, quedaron de pie. Una nueva invasión de piratas ingleses acaecía en marzo de 1659, incendiando y saqueando las iglesias de Coro. En 1541, el rey de España pidió al obispo de Venezuela, Rodrigo Bastidas, un sitio para el convento franciscano. Esta petición se vio frenada por la invasión francesa en 1567, cuando la ciudad fue saqueada. Sin embargo, esta construcción fue erigida porque en la relación de cuentas del obispo Manzanilla, en 1582, se habla de un convento con 5 frailes que seguramente perecieron en otro saqueo o incendio provocado por piratas ingleses. La iglesia San Francisco, después de la catedral, figura entre los monumentos religiosos más importantes de la humanidad, con una torre de 50 metros de altura. En 1796 se expandió a 3 naves, un estilo arquitectónico poco común para la época. Su estructura es una de las más representativas de Sudamérica debido a la conjugación del arte mudéjar con el estilo neogótico, lo que puede apreciarse más fielmente en la capilla del Santísimo Sacramento. En una de las naves, el acceso a la catacumba es restringido por un cristal de seguridad. Antiguamente, esos espacios se utilizaban para albergar osamentas y existía la presencia de criptas, donde había urnas donde reposaban los difuntos. En la última remodelación de 1900 se descubrió una puerta por donde, a través de un túnel, comunicaba la iglesia con el convento y la casa del tesoro. Hoy día está sellada. El pueblo La Negrita está al sur de Coro, a 15 minutos por la vía a La Chapa. En tiempos de la colonia existió el sendero del Camino Real que atravesaba este pueblo. José Leonardo Chirino solía recorrer esta zona para observar el maltrato dado a sus compañeros esclavos, mientras ideaba dar una mejor vida a esos prisioneros tratados con crueldad. Al iniciar el recorrido, entre un seco follaje de cactus y árboles de curarí, sorprende y asusta que esos seres humanos indefensos hayan recorrido a pie el camino desde el puerto Real de la Vela. Ese camino está hoy abandonado y escondido en el monte, en un entremado de vegetación espinosa. Aún están allí los grandes muros de piedra, cal y barro cocido, sin techo. Hubo un portón de madera que ya no existe. Solo 2 muros unidos en ángulo subsisten, llamado por la gente de la sierra el Tinglado de Guide, con un área aproximada de 200 metros de largo por 100 de ancho, es decir, 20.000 metros cuadrados. Paredes de 4.5 metros de alto y 80 centímetros de grosor. Estas ruinas fueron el depósito de la mercancía en venta. Hombres y mujeres negras esclavizadas, incluyendo niños. Los hombres permanecían encadenados para la venta. El resto estaban encerrados como animales de corral. Nunca se precisará el número de víctimas. Por la extensión del área se puede inferir que eran miles de seres humanos, donde la mayoría de ellos morían por el hacinamiento, mala alimentación, maltrato y la tortura. Entre muchas historias contadas por sus moradores,
Este camino real tiene la historia de la Cruz del Conqueno, donde se cuenta que era un lugar de muerte y tortura por parte de los colonizadores esclavistas. Aún se conserva como una gran montaña de piedras que recogen y lanzan los pasantes en señal de respeto y homenaje a los cientos de caídos en ese lugar. La iglesia San Nicolás de Bari fue fundada en 1741, construida en el corazón del barrio San Nicolás, manteniendo la esencia arquitectónica de la época. El nombre es en honor a San Nicolás, el santo de la bondad. La ciudad estaba dividida en dos partes, San Gabriel y San Nicolás. La clase pudiente asistía a San Gabriel y los indígenas y habitantes del barrio asistían a San Nicolás. Un hecho histórico fue en 1826, cuando Bolívar pasó por esta iglesia para una misa en su honor. Otro acontecimiento, según cuenta la tradición, fue cuando el Marqués de Toro vino enviado a tomar a Coro a través de esta iglesia, pero los feligreses salieron con un Cristo crucificado y el Marqués del Toro lo vio como una señal de no tocar esta ciudad, regresándose a Colombia. Es la única iglesia que mantiene un cementerio anexo, construido para héroes y religiosos de la época. Aquí se encuentran los restos de Tirso Salaverría, de la esposa de Juan Crisóstomo Falcón. La última persona en ser enterrada allí fue el historiador Carlos González Batista. Antes de eso, el último entierro databa de principios del siglo XX. El edificio Santa Ana, donde funciona la Universidad Francisco de Miranda, consta de una parte antigua que está en ruinas. En esa edificación funcionó hasta el siglo pasado el Hospital Antituberculoso. En 1943 se inició este centro asistencial bajo la fundación de María de San José, construido con fondos recogidos de la caridad de los mismos ciudadanos de Coro. La recolección estuvo a cargo de la congregación donde pertenecía la religiosa Hermanas Agustinas Recolectas del Corazón de Jesús. Con la intención de profesionalizar el servicio que hasta entonces estaba atendido por las Hermanas Agustinas, el Ministerio de Sanidad toma este centro hospitalario para que la asistencia sea hecha de forma exclusiva por médicos y enfermeras. El balcón de los Arcaya es una construcción del siglo XVIII. Lleva este nombre por el hermoso balcón de madera que luce en la segunda planta y por haber pertenecido a la familia Arcaya, ancestros del historiador jurista Pedro Manuel Arcaya. En el vestíbulo que da entrada a las salas de exposiciones observamos la escultura de la artesana María Pire, elaborada por el escultor Rommel Reyes. En el patio principal interior vemos áreas de jardines con vegetación xerófita. De forma imponente encontramos un hermoso cují que se dice es del mismo con que fue hecho la cruz de San Clemente, el cual se cree tiene 263 años. Aquí funciona el Museo Arqueológico José María Cruzen, arqueólogo y artista plástico egresado de la Universidad de Barcelona, que emigró a Venezuela en 1939. También fundó el Museo de Cerámicas y Loza Popular, provenientes de varios países de Europa y América de los siglos XVI, XVII y XVIII.
Este museo alberga colecciones arqueológicas y está bajo la dirección del profesor Noé Gonzalo Dilson Reaño, jefe del Centro de Investigación y Antropología, Arqueología y Paleontología, CAAP. La Casa de los Senior es un modelo constructivo del urbanismo colonial, influenciado por los valores hispanos de Curazao y Canarias. Debe su nombre a que en el año 1896 fue comprada por la familia Senior. En 1826, cuando esa casa era un cuartel, Simón Bolívar llegó a Coro y pernoctó allí. Es de ese hecho que surge el nombre El Balcón Bolívar, como también es llamado. El Museo de Arte de Coro. El museo cuenta con 4 salas para exposiciones, bautizadas con los nombres de artistas y científicos falconianos: Domingo Medina, Domingo Chávez, Emilio Peniche y José María Cruzen. En dichas salas apreciamos la exposición Discursos y Trazos. El término clan familiar sefardí occidental es llamado así porque para el siglo XVII lo constituían grupos familiares que tenían un núcleo central ubicado en la República de las Provincias Unidas, con filiales en lugares tan lejanos como el Imperio Otomano, en el norte de África, en el Caribe, América, suroeste brasileño. La particular historia de los hermanos Jacobo, Felipe y David Senior permite hacer la lectura desde un nivel microhistórico de lo que fueron las relaciones económicas entre Curazao y la tierra firme venezolana, además de arrojar luces sobre la participación de los sefarditas en el escenario geopolítico de la entonces provincia de Venezuela. Estos comerciantes invertían, arriesgaban, ganaban y también perdían, al manejar una estructura más compleja que combinaba el contrabando de importación y exportación con la costa venezolana y la comercialización por canales regulares hacia y desde Europa. Hay 3 hermanos sucesores de aquella comunidad judía sefardita coreana. Uno de los 3 hermanos, Alberto Enríquez, adquirió en vida la única y más valiosa colección de artes plásticas que haya tenido el estado Falcón, y una de las más completas de Venezuela. Fue su decisión, antes de morir, que la colección fuera donada a la Universidad Francisco de Miranda. La colección Alberto Enrique consiste en centenares de obras de pintura y escultura que están en posesión de esta universidad desde 1986. Las obras, realizadas por artistas plásticos falconianos, junto a otros artistas de renombre nacional e internacional, como Arturo Michelena, Armando Reverón, César Rengifo, Jesús Soto, Cruz 10, entre más de 120 artistas.
El Museo Diocesano, fundado en 1946 por Monseñor Francisco José Iturriza, lleva el nombre de quien fue obispo de Coro, Lucas Guillermo Castillo. La colección de piezas de arte religioso y decorativo colonial fueron rescatados en las diferentes capillas e iglesias de la diócesis por su fundador durante su obispado. Sin embargo, también se lograron donaciones de particulares que incrementaron la colección. El museo es de 2 pisos. Las exposiciones se componen de mobiliario colonial, presentándose además piezas de arte religioso en oro y plata, entre los que se destaca una patena de oro, donde se coloca la hostia, con más de 450 años, y una estatua tallada en madera de San Pedro de más de 800 años. Incluye una vasta colección de santos en madera, campanas y esculturas de la época colonial. Una modesta cruz llamada la Cruz de San Clemente proclama el pacto que Juan de Ampíes selló con el cacique Manaure para fundar lo que sería el primer enclave de la colonización y evangelización de Venezuela y Sudamérica, Santa Ana de Coro. La historia que conocemos relata que allí se cantó la primera misa en Venezuela. La tradición dice que el símbolo cristiano fue hecho con madera del árbol que acogió en su frondosidad a nuestros fundadores. La actual sede del Museo Alberto Enríquez perteneció en su inicio a familias de descendientes españoles. En 1852, José Enríquez la vende a su paisano David Abraham Sr., cuyos descendientes instalaron por espacio de un siglo la firma comercial denominada Casa Senior. Fieles a su creencia religiosa, convirtieron uno de los cuartos en sala de oración. También construyeron un mekibé, baño ritual donde las mujeres judías realizaban el tevilá para cumplir con los preceptos de pureza, especialmente antes del matrimonio.